Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jacob Moreno. Quizás si tienes tiempo ya asistiendo aquí a Vida, regularmente me ves aquí cantando o tocando la guitarra. Hoy no voy a hacer eso, hoy les voy a compartir la tercera parte de esta serie, Tu Turno. Se preguntarán dónde está Juan, dónde está Alejandro. Bueno, nos dejaron abandonados aquí a nuestra suerte, no es cierto. Ellos se fueron con parte del staff de Vida en Saltillo y de Vida en Monterrey a un evento a Atlanta con nuestra iglesia aliada North Point Ministries, y desde aquí queremos mandarle un saludo muy afectuoso hasta Atlanta, ¿verdad que sí? Exacto, como les digo, porque sí nos ven, claro que nos van a ver. Hoy quiero compartirles la tercera parte de esta serie, Tu Turno. Estamos hablando, como mencionaba Fanny hace unos momentos, acerca de la toma de decisiones. Qué tan importante es saber tomar decisiones. Las decisiones que tomamos escriben nuestra historia, nos marcan el camino que vamos a seguir en nuestra vida. Si yo estoy aquí, decido mudarme a otro lugar, a otra ciudad, es una decisión muy importante. Ahí puedo conocer otras personas y puedo decidir relacionarme con cierto tipo de personas. Vamos decidiendo esto todo el tiempo y vamos marcando la historia de nuestra vida. Para eso, para ayudarnos a nosotros, para ayudarles a ustedes a tomar mejores decisiones, nosotros hemos formulado algunas preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos al momento de tomar estas decisiones. En la primera parte de esta serie, Alejandro nos compartió, y esta fue la primera pregunta que él nos sugirió hacernos al momento de tomar una decisión. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo realmente? Es decir, ¿estoy tomando la decisión en base a algo que es sabio por hacer, o simplemente estoy dejando llevarme por los deseos de mi corazón, engañándome a mí mismo y no decidiendo correctamente, sino únicamente por lo que a mí me trae beneficio? Esa es la primera pregunta que nos hicimos. En la segunda parte, Juan nos compartía que cada decisión que nosotros tomamos escribe la historia de nuestra vida. Y en base a eso, en base a nuestras decisiones, nos formulamos esta pregunta: ¿qué historia quiero contar? ¿Qué quiero que se cuente de mí? ¿Qué quiero que se diga de mí? Así es como tengo que tomar la decisión para saber qué es lo que se va a decir de mí. Y saben que todos tomamos decisiones todos los días. Ustedes tomaron la mejor decisión para un domingo y decidieron venir a Vida en Saltillo. Definitivamente esa fue una decisión súper sabia. Pero los hombres se levantaron en la mañana, espero que se hayan dado un buen baño, y cuando abrieron el closet vieron ahí sus 3 pantalones, sus 5 camisas, y decidieron tomar un pantalón y una de las 5 camisas. Vieron los negros, los cafés y los tenis. No voy a jugar fútbol. Ok, los negros o los cafés. Una decisión muy simple para los hombres. Para las mujeres, abrieron su closet, vieron que no tenían absolutamente nada que ponerse y tuvieron que tomar una decisión más complicada. Esas son decisiones muy simples. ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a ver en el cine? ¿Qué película ver en la computadora? Pero son decisiones que tomamos todos los días. Hay decisiones que son mucho más complicadas. Por ejemplo, si eres un joven aquí y vas a entrar a la universidad, es una decisión complicada. ¿Qué es lo que voy a estudiar? De ahí, en tu vida vas caminando y decides, ahora, ¿con quién me voy a casar? Luego, ¿deberé tener hijos? ¿Voy a tener hijos? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Me voy a comprar una casa? ¿Me puedo comprar un carro? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿En qué voy a trabajar? Esas decisiones son un poquito más complicadas. Pero hoy yo quiero hablar de esas decisiones que nos toman por sorpresa. Es decir, algo que no estábamos planeando hacer. Sin embargo, algo sucede que nos obliga a tomar una decisión. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, si los solteros que están aquí conocieron a una persona hace algunos años que les medio llamó la atención, pero resulta que esa persona se fue a vivir a otro lado, y de repente, el día que menos te lo esperas, esa persona regresa y sigue soltera. Entonces, híjole, como que
te entra otra vez el cosquilleo y no planeabas que eso sucediera y a lo mejor decides otra vez querer iniciar una relación, te toma por sorpresa y sin embargo decides. Una decisión inesperada también podría ser las personas que trabajamos, llegamos a nuestra computadora quizá un día a la oficina, abrimos nuestro correo electrónico y en medio del trabajo recibimos un correo electrónico de un amigo que nos está ofreciendo otro trabajo. Esa puede ser una decisión por sorpresa. Se nos brillan los ojitos a lo mejor por ahí, nos llama la atención. Era un día común y corriente donde no teníamos pensado que eso pudiera suceder y sin embargo nos lleva a decidir. De ese tipo de decisiones es de las que vamos a hablar en este momento. Y eso nos lleva a pensar algo. A veces esas decisiones, esas situaciones no solo nos llevan a tener que tomar una decisión, sino que muchas veces sentimos una tensión dentro. O sea, como que sentimos que, esto que se me está presentando, esta oportunidad que no había yo planeado, como que siento que no está del todo correcto. Entonces comenzamos a sentir esa tensión. Eso nos lleva a formularnos la siguiente pregunta, que es la pregunta para la toma de decisiones del día de hoy. ¿Existe alguna tensión que requiere mi atención? ¿Existe alguna tensión que requiere mi atención? Esa decisión sorpresiva que me está molestando, algo interiormente me está tensionando, ¿requiere que yo le ponga una especial atención? Y esa es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ahora, otra cosa puede llegar a suceder, ¿verdad? Que no seas tú el que te haga sentir la tensión. O sea, no la sientes al principio, pero alguien más viene, alguien externo, que no eres tú, viene y te dice y te hace reflexionar sobre esto. Muchas veces esas son las mamás, ¿verdad? Así como que, hijito, eso que estás haciendo, hijito, ese amigo con el que te estás juntando, hijito, no creo que sea una buena influencia, por decir algo, ¿verdad? Pero puede ser o no puede ser la mamá. Pero nos viene y nos hace pensar, puede ser que tenga razón. A lo mejor lo ignoramos y decimos, a la primera le ignoramos a esa persona y decimos, pues ¿qué sabe él? O sea, su vida es un desastre, ha cometido las peores decisiones, pero sin embargo siembra una incertidumbre en nosotros de alguna manera, a pesar de que quizás se genere una tensión en la relación, pero comienzas a pensar en eso. Y esa persona te menciona algunos cuestionamientos, por ejemplo, ¿qué diría tu esposa de esto? ¿Qué diría tu esposa de esa persona con la que te andas mensajeando? ¿Tú crees que le gustaría? ¿Qué diría tu jefe de esto, de estos reportes que no has entregado? ¿Tú crees ese auto que estás viendo tan lujoso que estás a punto de entrar a un crédito? ¿Tú crees que puedas costearlo? ¿Eso que estás haciendo, tu contrato de trabajo te lo permite? Esta es una de mis favoritas, con el dulce, el chocolate en la mano, y viene alguien y te dice, oye, creí que estabas a dieta. Entonces entras en la tensión y estás, ay, si estoy a dieta, no estoy a dieta, si estoy a dieta. Entras en la tensión, viene esa persona, te hace ver eso y tú empiezas a sentir la tensión que no sentías. Y escuchen esto. Si hay algo de lo que quiero que ustedes se recuerden en esta tarde y se lleven a su casa, es lo siguiente. Si tú estás pasando por un momento de decisión que te tomó por sorpresa, no tienes que tomar la decisión rápidamente. Toma el control remoto de tu vida y ponle una pausa. Pausa. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo para pensar, a pesar de que a lo mejor te están presionando, decide. Pausa. Toma un consejo sabio de otra persona que tú consideres sabia, que te va a dar un buen consejo, y piénsalo. Y entonces lo que tienes que hacer es poner atención a esa tensión. Pon atención a la tensión.
haz una pausa. No ignores la tensión que estás sintiendo. Y lo que vas a hacer es lo siguiente: o resuelves la tensión de la mejor manera, no de la manera de autoengañarte. Resuelve la tensión y toma la decisión. Pero si no se va esa tensión, decide por otro camino. Haz una pausa, piensa, pon atención a la tensión, trata de resolverla, y si no, decide por otro lado. Les quiero contar una historia, algo personal que yo pasé hace algunos años. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, yo estoy casado, voy a cumplir 12 años de casado este próximo 2 de julio. Se aceptan invitaciones a cenar, lunas de miel, lo que sea, es bienvenido. Mi esposa Vanessa, algunos la conocen, a veces canta aquí. Y nosotros vivíamos nos conocimos en la ciudad de Monterrey. Ella estaba estudiando y vivía en una casa en Santa Catarina, Nuevo León, ahí a los pies del cerro. Y ella en un fraccionamiento bastante bonito, casas chiquitas pero bonitas, agradable. Yo en cambio vivía abajo en un lugar no tan bonito, pero realmente estaba ahí porque quería estar cerca de ella, ¿verdad? Y ella era estudiante y vivía con 4 amigas y la casa donde vivían tenía todas las comodidades, absolutamente todas las comodidades. Mini splits y aires acondicionados en todos los cuartos, tenía incluso calefacción, estaba amueblada, lavadora y secadora, todo lo que podías imaginar tenía la casa. Y nuestro plan era que al casarnos íbamos a correr a patadas a las compañeras de cuarto de mi esposa e íbamos a vivir en esa casa, y nuestro plan salió a la perfección, realmente sí. Las corrimos y nos quedamos a vivir en esa casa. Pero antes de ya casados, ¿verdad? Antes de casarnos, en una de esas vueltas que estábamos dando para las cosas de la boda y eso, pues abajo en el fraccionamiento estaba una caseta de ventas del mismo fraccionamiento. Y un día pues vimos un anuncio que decía casas, ¿no? Y tenía unos de esos como globos que funcionan con aire, que se levantan para llamar la atención y todo. Y pues se nos ocurrió bajar a ver pues, qué tal con las casas, si podíamos verlas tan siquiera, ¿no? Mi esposa me había dicho, si no me compras casa, no me caso. Y yo le dije, tú sabes que yo me dedico a la música, ¿verdad? Sí lo sé, pero bueno, no me dijo eso, es broma. Nos bajamos y nos atendió una muchacha muy amable, súper amable. Nos llevó a ver las casas muestra, que para los que han visto las casas muestra y comprado casas, saben que tu casa nunca se va a ver como la casa muestra. Puede que se llegue a ver mejor, pero quizá como la casa muestra no. Claro, salimos encantados de la casa muestra. ¡Wow! ¡No! ¡Padrísimo! Y en ese entonces la muchacha nos dice, pero estas casas que se están construyendo ahorita están en una oferta que ustedes no pueden dejar pasar. No tienes que dar enganche en lo absoluto, para nada. Lo único que tienes que hacer es pagar un porcentaje por la escrituración de la casa. Entonces empezamos a hacer, a ver a quién le pido prestado, etcétera. Y nuestro pensamiento de jamás poder tener una casa como que cambió en ese momento. Y algo que no esperábamos que sucediera, pues empezó a suceder. Entonces ya la muchacha nos dice, tienen que llenar esta solicitud del crédito y así y así. Y tienes que comprobar tú, me dice a mí, que tienes esta cantidad de ingresos para que te puedan otorgar el crédito de la casa. Y yo vi la cantidad y pensé, sí sabrá esta muchacha que yo me dedico a la música, ¿verdad? Lógicamente no podía comprobar esa cantidad de ingresos. Y yo le dije, bueno, pero ¿sabes que no puedo comprobar esta cantidad? Y me dice, no te preocupes, mira, esto es lo que vas a hacer. Consíguete algunos amigos que te ayuden. O sea, diles que tú les das unas clases y que ellos te pagan tanto y los hacemos, pedimos sus teléfonos, sus firmas y que no sé qué. Y entonces ahí fue donde yo empecé a sentir la tensión, ¿no? La duda. Como que, o sea, me está pidiendo que eche yo una mentira, como que no está tan correcto esto. Peor aún, voy a hacer que mis amigos mientan. Y ahí como que
me sentí tensionado. Pero en vez de hacer esto, en vez de poner atención a esa tensión, la ignoré. Me relajé y dije, bueno, pues a lo mejor si esa es la forma de comprar una casa, pues no le puse atención. Hice exactamente lo que ella me dijo. Le llamé a mis amigos, tomé sus nombres, le llamaron a mis amigos. Ellos tuvieron que decir que yo les daba unas clases. Bueno, a fin de cuentas nos dieron el crédito de la casa. O sea, 3 meses vivimos en la casa que tenía todo y después nos cambiamos a la casa que no tenía nada. Pero así nada, ni pintada estaba. Al primer día yo creo que entramos bien felices a nuestra casa, pero de pronto conforme pasaron los días y yo me di cuenta que nunca se iba a ver como la casa muestra y que iba a pasar muchos años, entonces comenzaron las tensiones y entre mi esposa y yo, las fricciones. No les puedo decir que éramos infelices ni que estuvimos al borde del divorcio, nada de eso, pero sí era fricción la casa porque tardamos mucho en poder vestirla. Más aún, al momento de firmar la casa, casi así, al momento de yo de hacer el contrato, la muchacha, la vendedora me dice, solo hay un pequeñito detalle con este crédito. Yo le dije, ¿cuál? Me dice que está en UDIs. Hay algunos que saben lo que es eso, los que hicieron es porque saben qué es. Y me dijo, y yo le pregunté, ¿y qué son UDIs? Mira, es algo que se inventó por una crisis y que no sé qué. Pero no te preocupes, me dice, eso significa que va a subir un poquito tu mensualidad año con año. Ajá. Y yo le dije, ok, perfecto, pero un poquito, vea, sí, un poquito. Bueno, un poquito, ajá, seguro que sí. Cada año fue subiendo más y fue motivo de tensiones y fricciones. En el año 2009 yo me quedo sin trabajo, intenté rentar la casa, intenté vender la casa y ninguna de las dos cosas pude. ¿Tengo la casa ahorita? No. ¿Perdí? Sí. Quizá si yo hubiera puesto atención a esa tensión, nada de eso hubiera sucedido. Les quiero contar ahora una historia de alguien en la Biblia que hizo lo correcto. Él sí puso atención en un momento de mucha tensión. De hecho, es una historia bastante dramática. Y él, claro, lo que él iba a decidir significaba mucho más que lo que yo decidí en ese entonces, ¿verdad? Y ese es un personaje de la Biblia. Y yo sé que puede haber personas aquí que digan, bueno, la Biblia, como que no la creo, como que, ok, no estoy muy familiarizado con eso, pero mira, tómalo como algo que te va a dejar una enseñanza. Vamos al cine, vemos una película y hace llorar a todos y, oh, qué bonita enseñanza, y no necesariamente tiene una inspiración divina. Lees una novela y te pasa lo mismo, te deja una enseñanza. Toma esta historia de la Biblia, si tú no crees que la Biblia sea inspirada por Dios, tómalo como algo que te puede dejar una enseñanza. Además de todo, este personaje de la Biblia, en el cual está basada esta historia, les voy a comprobar en este instante que todos los que están aquí en este auditorio saben quién es. Fíjense bien. Les dije que no iba a cantar, pero voy a cantar. Y ustedes también. Estas son las mañanitas que cantaba él. ¿Ya ven cómo todo el mundo conocía ese personaje de la Biblia? Exactamente, hoy vamos a hablar del rey David. El rey David aparece en la Biblia por primera vez, no como un rey, sino como un pastor de ovejas. Él en su juventud lo que hacía era cuidar las ovejas de su padre. Su padre era un hombre llamado Isaí. Y un buen día, un muy buen día, de esos días que no se viven siempre, llegó un profeta llamado Samuel, que de hecho es el que escribe el libro. Llegó por parte de Dios a la casa de Isaí y tocó la puerta y le dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos para que sea el futuro rey. Ungir significaba simbólicamente agarrar aceite, ponerlo en la cabeza de la persona y esa persona iba a ocupar un cargo importante. Entonces ese fue un día maravilloso. ¿Por qué? Porque David no se lo esperaba, viene el profeta por parte de Dios y lo unge para ser el futuro rey de Israel o el nuevo rey de Israel. Solo hay un pequeño problema.
Israel ya tenía un rey y ese rey era Saúl. Pero Saúl no estaba haciendo el mejor trabajo como rey, la verdad. Ustedes pueden leer en los capítulos anteriores todas las regadas y regadas que hizo. Y entonces Dios decide cambiar al rey, pero no decide cambiar al rey con el hijo de Saúl, sino con alguien de una familia completamente distinta que ocuparía el cargo de rey. O sea que iba a ser un cambio de dinastía en el pueblo de Israel. Entonces llega con David y eso es lo que hace. Pero claro, al día siguiente David seguía siendo el mismo pastor de ovejas, no era rey ni para nada. Continuó su vida normal, pero comenzaron a suceder algunas cosas que hicieron que David se hiciera popular en el pueblo. Y no solo popular, sino apoyado por mucha gente. Lo primero que hizo, que a lo mejor ustedes han escuchado la historia, fue matar a un gigante. Pero ese gigante estaba retando a un ejército, al ejército de Israel. Y nadie se atrevía a pelear con él, excepto David. Y cuando lo mata, todo el ejército se levanta y sigue ese ímpetu que trajo David y arrasa con el pueblo enemigo. Y entonces David comienza no a ser un pastor, sino ahora se convierte en un guerrero que guiaba al ejército en batallas y ganaba. Y después de ser un guerrero se convirtió en el capitán del ejército de Israel. Y no solo eso, se casó con la hija del rey y se hizo el mejor amigo del hijo del rey. Es decir que David se metió en la familia real, pero así hasta la cocina. Y aparte de eso, la gente, todo el pueblo lo reconocía y lo seguía. ¿Por qué? Porque era un líder fuerte, guerrero, aguerrido, o sea, que guiaba, que motivaba a las personas. Ese era David. Eso hizo que al rey Saúl le entrara un celo hacia la persona de David. Eran unos celos crecientes hacia él. Tanto que empezó medio a volverse loco, de verdad. Y en 3 ocasiones, con lanza, intenta matar a David. Y David no se defiende. David lo único que hace es esquivar las lanzas del rey. Pero ya habían sido 3 ocasiones en que lo intenta matar. Y entonces alguien le aconseja: mira, David, ya no estés aquí en el palacio, porque este tipo está loco y te está tratando de matar. ¿Por qué no huyes? Vete hasta que se le olvide a este cuate que te quiere matar. Entonces él decide aceptar ese consejo y huye. Pero como una persona tan influyente y que tantas personas lo seguían, un ejército pequeño de personas que tampoco eran muy queridas por el rey lo acompañaron. Así que David huye del rey, escapa de él y se va. Y este es el pasaje a continuación donde nos vamos a centrar. Es un pasaje muy, muy dramático, como les decía. El rey Saúl se entera de esto, se entera que David huye, y esto es lo que hace. Este está en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi, que estaba huyendo. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. 3 batallones significaban 3,000 personas, un ejército de 3,000 soldados. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Y casualmente, como cosa del destino, David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Esta es la situación. David sabe, yo no sé cómo, pero se enteraban de todo. Había gente muy, muy comunicativa también en ese entonces. Sabe que Saúl lo empieza a perseguir y lo que hace es esconderse con sus hombres en las cuevas. ¿Para qué? Para escuchar los 3,000 hombres pasar y después salir e irse por otro lado. Pero, como una cosa hecha a propósito, al rey Saúl le dieron ganas de ir al baño.
Claro, él era el rey, él podía parar todo el ejército porque tenía ganas de ir al baño. Si ustedes fueran un soldado de los 3,000, no iban a parar el ejército por ti. Tú tienes que ir a buscar tu arbolito y buscar tu piedra y regresar corriendo al batallón. Pero el rey tenía que parar y no podía hacer sus necesidades en público, tenía que hacer sus necesidades en privado, y por eso escoge una cueva. Otra versión de la Biblia dice que entró para cubrir sus pies, lo cual se me hace así como que curioso. Hey, vamos a cubrirnos los pies, sí. Y eso es porque como se usaban las túnicas en aquel entonces, pues cuando hacían esto, se les cubrían los pies. Entonces el rey decide parar, él está caminando en el sol, ¿verdad? Y entra en la cueva, y cuando nosotros entramos a un lugar oscuro en el sol, no podemos ver absolutamente nada en ese lugar, y lo único que hace el rey es lo siguiente. Imaginemos que este es su manto, ¿verdad? Por eso lo traje así rojo, como de rey. Y lo que hace es, se despoja de su manto, hace esto, agarra su celular y comienza a hacer sus necesidades. Esto es lo que pasa. Al fondo de la cueva, ellos sí ven la silueta, ellos ya tienen tiempo en la oscuridad y sí alcanzan a ver la silueta del rey. Y los hombres de David lo empiezan a incitar a que lo mate. Este es un momento, son minutos de tensión, porque ¿cuánto se iba a tardar en hacer el baño realmente? Alguien me dijo, si estaba estreñido, pues a lo mejor un poquito más. Pero son minutos así de mucha tensión, y los hombres de David le dicen, mátalo. Se lo dicen de esta forma, fíjense bien: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Ese es un momento así de que él no esperaba que eso sucediera, él estaba escondido, y sin embargo los hombres comenzaron a meterle la cosquillita y decirle, mira, no tienes una mejor oportunidad que esta. Dios ya te lo prometió. Mátalo. A David le entra la tensión y decide, quizás sí sea buena idea matarlo. Y esto es lo que hace. Agarra su espada y empieza a caminar. Dice lo siguiente: David se levantó y sin hacer ruido, sigilosamente, cortó el borde del manto de Saúl. El otro está sin enterarse de nada. Y fue un momento de mucha tensión para él. Y dice esto: pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Ni siquiera llegó a matar al rey, simplemente hizo esto. Dijo, esto no está bien, esto que estoy haciendo no está correcto. ¿Qué hubiera pasado? Imaginemos un poquito. ¿Qué hubiera pasado si los 3,000 hombres que están afuera ven entrar a la cueva a Saúl, y lo siguiente que ven es salir a David? Esos 3,000 hombres ya habían estado bajo las órdenes de David. Él era el capitán de ese ejército. Sabían que estaban persiguiéndolo simplemente por la locura de Saúl. David era inocente. Probablemente al ver salir a David, inmediatamente hubieran dicho, ahí está nuestro nuevo rey. Si les gusta ver películas de guerra épicas como a mí, podrán imaginarse otra cosa. Entra Saúl y lo que sale es David, pero con la cabeza de Saúl. Quizá hubiera sido un cambio de poder bastante interesante, ¿verdad? No hubiera habido guerra civil ni nada.
Todo el mundo reconocía el liderazgo de David. Todos lo seguían. Sin embargo, él sintió que no estaba haciendo lo correcto. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, ¿quién puso a Saúl como rey? No fue elección popular. Dios lo puso como rey. Y él dijo, yo no puedo reemplazar lo que Dios puso. Entonces David se voltea y le dice lo siguiente a sus hombres. Él se contuvo y les dijo, no puedo hacer eso. Aparte de todo, ¿qué podía pasar? ¿Qué cosa mala podía pasar? A lo mejor no iba a ser ese resultado que él esperaba. Sí, y a lo mejor iba a ser un mal resultado. A lo mejor el resultado de eso iba a ser malo. Y cuando tú esperas que suceda algo y no sucede y obtienes un mal resultado, te desilusionas y viene sobre ti la decepción. Entonces él, regresando a la historia, él corta el borde del manto, se regresa con sus hombres y les dice lo siguiente: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él. ¿Por qué? Porque él es el ungido del Señor. Recuerden, Dios lo puso. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Aparte de todo, después de toda la fama que había creado David matando al gigante y siendo un hombre de guerra, si leen más la historia se decía de él un montón de cosas, puras cosas buenas. ¿Cómo hubiera sido recordado David? A lo mejor si hubiera sido rey, pero hubiera sido recordado como, él fue rey porque mató al otro rey mientras estaba en el baño. Honestamente, o sea, qué honra, qué honor pudo haber tenido David con eso. Ninguno. Y si el drama no es suficiente, lo que sigue a continuación es más drama. Yo hasta me imagino la película, la música, me imagino las tomas y todo. Saúl ya termina de hacer lo que fue a hacer, agarra su manto, no se da cuenta que está cortado y se va, sale de la cueva. Y David lo persigue, sale gritándole, lo siguió. Dice, David lo siguió gritando, majestad, majestad. Saúl mira hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclina y le dice, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Y lo que dice a continuación es muy poderoso. Le dice, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Ese día, en ese momento, el mejor hombre de ese lugar se llamó David, y hasta el mismo rey lo reconoce a continuación. Le dice Saúl, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla, y alzando la voz se echó a llorar, has actuado mejor que yo. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey. Saúl se va, se le olvida que estaba persiguiendo a David. David se va por otro lado. Luego le regresa la locura, le regresan los celos. Sin embargo, David jamás intenta matar al rey. Si él pudiera haber tenido un control remoto mágico para ver qué hubiera sucedido después, a lo mejor se hubiera encontrado con algo que no le hubiera gustado, o si hubiera existido la máquina del tiempo que todos queremos que exista para saber cómo nos va con nuestras decisiones. No sé qué hubiera descubierto de haber matado al rey. Unos capítulos más adelante, eso es lo que sucede. El ejército de Israel en guerra contra otro ejército enemigo, y un arquero del ejército enemigo
un arquero como cualquier otro, en la fila de arqueros, agarra su flecha, dispara, la flecha vuela por el aire y cae sobre el rey Saúl. Él sabe que está herido de muerte y lo que decide es: por esta flecha yo no voy a morir porque es del enemigo. Y hace esto con su espada y cae sobre su espada y muere. Inmediatamente después, el nuevo rey se llamó David. Es una historia de mucha tensión, porque les digo, ahorita llevamos casi media hora hablando de eso y sin embargo fueron 3 o 4 minutos donde tuvo que decidir rápidamente algo inesperado que alguien le estaba diciendo que haga y decidió hacerlo de la manera correcta. Al cortar el borde del manto, pausó y dijo: no está bien, lo que estoy haciendo no es lo correcto. Y saben que yo les conté hace unos momentos la historia de mi familia, mi esposa y yo cuando compramos esa casa. Y hace como 2 años y medio atrás, nosotros ya viviendo aquí en Saltillo, vivíamos en casa de unas personas, amigos nuestros, y ellos nos dijeron, bueno, obviamente no vivían ellos ahí, sino que nos dieron esa casa para que viviéramos nosotros. Y un día nos dijeron: ¿saben qué? Vamos a vender esta casa. Y entonces nosotros comenzamos a pensar, bueno, a lo mejor este es el momento para que nosotros podamos comprar de nuevo una casa. Y comenzamos a ir por todo Saltillo, todos los fraccionamientos, a ver las casas y esto y lo otro, y hasta que encontramos una que nos gustó y comenzamos a averiguar lo del crédito y ver la forma de conseguirla, y nuevamente alguien me dio un consejo muy parecido: invéntate que trabajas en tal lugar, o di esto, di lo otro. Y dije, no sentí la tensión porque yo sabía lo que había pasado. Dije, no lo voy a hacer íntegramente. Estos son mis ingresos, esto es lo que yo percibo. Así es como voy a meter la solicitud de este crédito. Hicimos todo tal cual, recibos, cuentas, exactamente lo que recibíamos para meter el crédito de esa casa. Metimos, ¿y qué creen que pasó? No nos dieron el crédito. No nos dieron el crédito. ¿Saben qué fue lo peor de todo? Que el historial de la otra casa apareció. Y fue parte de las razones por las que no obtuvimos esa casa. Yo dije, está bien. Si no puedo comprar una casa, está bien. O sea, prefiero que mi historia sea contada, que alguien que buscó hacer lo correcto, alguien que tuvo muchas casas, alguien que trató de hacer lo correcto. No me ha faltado casa. Si viene, está bien, Dios, si viene con 3 recámaras, estancia, lavandería techada, cochera para 2 autos, alberca. No es cierto. Si viene bien, y si no está bien, no me ha faltado absolutamente nada. Quiero hacer las cosas correctas. Quiero que mis decisiones se basen en que mi historia se cuente de alguien que trató de hacer lo correcto, que alguien en momentos de tensión puso atención a esa tensión y no se dejó llevar por otras cosas. David, yo les dije, fue pastor, fue rey, fue músico, y a él sí le pagaban un poquito más porque era rey. Fue pastor, fue músico, fue rey, pero con todo eso no se mencionó que él fuera esas 3 cosas, pero lo que sí se mencionó en su historia fue lo siguiente: que a él se le conoció como una persona que fue conforme al corazón de Dios, es decir, que su vida se alineaba a lo que Dios quería. Lean la historia de David, no es nada diferente a nosotros. La requete regó. Sin embargo, en su corazón él quería hacer las cosas correctas y fue conocido así. Quizá tú estás pasando por un momento de decisión sorpresiva, o te van a llegar cosas sorpresivas estas semanas. Vas a tener que decidir, y tú quizá vas a tener que pausar, poner atención a la atención, pedir consejo, saber si estás decidiendo de la manera correcta, y tu historia se puede contar como un hombre
o una mujer conforme al corazón de Dios. La próxima semana estará Juan nuevamente con nosotros en el final de esta serie, Tu Turno. Que tengan un excelente inicio de semana.